El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Lo primero que podemos observar es que María se pone en camino para visitar a su prima por el hecho de estar embarazada. Es decir, Dios hace que reparemos en la buena acción que es visitar a familiares y amigos. La visita es un acto de caridad, es una manifestación de amor, aunque a veces pues nos parezca que no lo es tanto, que es algo más formal. Pero desde luego cuando ya sí que hay mucho menos amor es cuando ya ni siquiera cumplimos con lo formal. La visita es un acto de amor, de caridad, de que nos estamos acordando de esa persona. Y si vive muy lejos, al menos una llamada. A todo el mundo le agrada el que le hagan una llamada, simplemente para saludar, para ver qué tal está. María se puso en camino solo porque sabía eso. Mi prima ahora está embarazada, voy a visitarle. Quizás no le necesitaba, pero ella quiere ayudarle. Quiere ir allí y ver qué tal está. Después se va a quedar, pero en principio voy a visitarle. Después, esta escena en que las dos mujeres se encuentran está representada en tantísimos cuadros a lo largo de la historia porque es muy simbólica. Isabel tiene en su seno a Juan Bautista, María tiene en su seno a Jesús. Es decir, podríamos ver casi un símbolo. Juan Bautista del Antiguo Testamento, porque él no recibió ningún sacramento, él no escuchó la predicación de Jesús, él vivió de las escrituras que había hasta entonces, las del Antiguo Testamento. Él no conoció otro culto que el del templo. Y entonces, Juan Bautista representa el Antiguo Testamento. Y, de hecho, es el último profeta que anuncia al Mesías. Y Jesús no solamente representa el Nuevo Testamento, sino que además lo encarna. Es la manifestación suma y perfecta. También Juan era la manifestación más perfecta del Antiguo Testamento. Era el más importante, el más santo de todos los profetas que había dado el tiempo previo al Mesías. Entonces se encuentran la culminación del Antiguo Testamento con la culminación del Nuevo Testamento. Y las dos madres se abrazan. Isabel representa la sinagoga, que tiene en su seno las escrituras previas al Nuevo Testamento. María representa a la Iglesia. Y ambas se abrazan. Antiguo Testamento y Nuevo se abrazan. Están unidos entre sí. Están abrazados. No solamente no hay rivalidad ni contradicción, sino que se abrazan. Que lo uno lleva a lo otro. Y Jesús
había llevado a que se produjera lo anterior. Dios había llevado a que ese fuera el camino previo, los elementos que le preparaban. Esa escena es bellísima. Y las dos van iba a decir profetizar, sí, las dos van a ser llenas del Espíritu Santo y hablar. Isabel, las famosas palabras del Ave María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es curioso. Todo el Antiguo Testamento, desde esto que estoy diciendo, lleva a estas palabras. Lleva a ensalzar a Dios hecho hombre. Pero es curioso. Primero una alabanza a María. Primero una alabanza a María. Todo el Antiguo Testamento lleva a eso. A estar centrados en Jesús, pero también, como quien no quiere la cosa, lo que le lleva el Espíritu Santo a decir en ese momento culminante es una alabanza a María. Y después la Virgen María, ¿con qué va a contestar? Va a contestar con el Magnificat. La Virgen María no va a ser simplemente una pequeña alabanza a Dios, sino que va a ser ese gran himno, pero que en ese momento fue una alabanza que le surgió a María, eso sí, llena del Espíritu Santo. Se nota que no es algo que en ese momento esté pensando, es lo mismo que Saúl en un momento dado se llenó del Espíritu Santo y empezó a alabar lo que el Espíritu Santo le suscitaba en su interior, y así otros tantos profetas. María hace eso, pero más. Este texto es tan importante, lo que va a salir de su boca en ese momento, que los sacerdotes, los religiosos, las monjas, todos los días lo rezamos al caer la tarde. Uno en el coro o rezándolo individualmente puede imaginarse la escena y simplemente disfrutar de la escena con María alabando a Dios mientras dice todo eso seguido que le nace del corazón. O uno puede fijarse en algún aspecto, en alguna palabra del Magnificat, todo él profundísimo. Cuanto más se medite en la oración personal, más fácil será en el rezo de vísperas reavivar el fuego que ha surgido de la meditación personal sin necesidad de pensar tanto. Cuando ha habido un fuego grande, a poco que se sople, enseguida el fuego surge. Por eso el Magnificat es muy bueno meditarlo, para que después ese momento de las vísperas se viva con mayor intensidad. Y si la Iglesia ha puesto el Magnificat todos los días del año, al caer la tarde, es porque ese texto es especial. Nada ocurre porque sí. Nada ocurre porque sí. Las palabras de María. Después ya, en el resto del Evangelio, son palabras muy breves, muy cortitas, frases sencillas. Pero el Magnificat es un gran discurso, es un gran himno, es un gran texto profético. Es un texto en que el Espíritu Santo le mueve a ella a hablar. Habla poco María en el Nuevo Testamento, pero lo que habla todos los días del año, lo recuerdan desde el Papa hasta el último diácono en la Iglesia. Ella es la que ha creído, como le dice Isabel, dichosa tú que has creído. La insistencia de la fe después en las cartas de San Pablo. María necesitó fe. María necesitó fe. María tuvo tentaciones de parte del maligno a la medida de su santidad, de su resistencia. Y por eso, cuando se le elogia por alguna virtud, es la fe. Dichosa tú que has creído. Podemos pensar que las personas de Dios, como ya se han entregado y como son de Dios,
La fe ya se da por supuesta. Las tentaciones pueden ser fuertes, la desolación, las faltas de gana, todo eso atenúa la fe, la enfría. Hasta las personas más santas tienen temporadas que no les apetece rezar, no les apetece leer la Biblia, no les apetece nada. La fe tiene que imponerse. Hasta en María se impuso finalmente. Dichosa tú la que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María lo sabía. Quizás Isabel no lo tenía tan claro, que le habrá dicho, pero en ese momento estaba movida del Espíritu Santo. También yo de eso puedo dar testimonio. Ha habido laicos que a veces me han dicho algo, movidos por el Espíritu Santo, y han dado totalmente en la diana. Y le puedo decir, mire, usted no lo sabe, pero yo estaba dudando acerca de este punto concreto, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Hago esta cosa? ¿Hago la otra? Y usted justo me dice esto. ¿Por qué? Porque ha sido movida por el Espíritu. Lo mismo le pasa con Isabel. Lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Pero ella no sabe apenas nada. María, incluso para su prima Isabel, era un gran misterio. Veía su santidad, pero ¿hasta dónde llegará lo que hay dentro de esta mujer? Isabel vislumbraba que había un abismo de santidad. Lo vislumbraba desde su Antiguo Testamento. Pero no llegó nunca a sondear hasta dónde llegaba. Desde que en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En cuanto tu saludo, las palabras de María, y se regocija. María, en ese sentido, es la alegría del Antiguo Testamento. Recorre muchísimos versículos sin que nos demos cuenta que en el fondo están hablando de María. Desde la ciudad de Dios en los Salmos, pasando por el Cantar de los Cantares, por tantas glorias de Israel que prefiguran a María, Débora, Judith, Esther, Ruth. La Virgen María es la alegría que recorre el Antiguo Testamento. Y si ayer decíamos, podemos escuchar la misa, vivir la misa, contemplar sus ritos, como un recorrido a través de la vida de María, se puede leer toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento, buscando a María en todos sus libros. Probablemente, nunca me he dedicado a eso, probablemente todos los libros mencionan a María de un modo simbólico, algunos clarísimamente, proféticamente, pero probablemente no hay ninguno, ni siquiera los más cortitos, que digamos, mira, aquí está, escondida. Pero el Espíritu Santo dejó este pequeño símbolo. Nada más, que todos nosotros vivamos estos pocos días que nos quedan hasta Navidad como realmente lo vivió Isabel, con la espera gozosa de ese gran momento que es el nacimiento de Cristo. Vivámoslo, este tiempo, como si realmente fuera a nacer el día de Nochebuena, en la Nochebuena, como si realmente faltaran unos pocos días. Y podemos imaginarnos que estamos con María encinta y que ya se acerca ese momento. Que Isabel, que está ya en el cielo, interceda por nosotros para vivir el tiempo litúrgico, para vivir la venida del Señor mejor que nunca. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Dios de la salvación nos hace justicia. Oremos confiadamente.